Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Es evidente, el hermano Elmer no está entre nosotros. Para los que llegaron más tarde, si no lo sabían, el hermano Elmer está enfermo. Pues por esa razón no está con nosotros. Pues nada diferente. Todo lo hacemos igual con él o sin él. Debemos venir dispuestos a recibir la amonestación de la palabra de Dios. El título de este sermón lo titulé Ocultando el pecado. Desde el inicio de la creación entendemos y tenemos los ejemplos que el ser humano siempre tiende a evadir responsabilidades sobre sus actos. Algunos ejemplos bíblicos los vamos a ver. Si vamos al inicio, vemos allá en Génesis capítulo 3, después que el hombre pecó, ¿qué fue lo que hizo? Después de que el hombre desobedeció, Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová y Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Aquí encontramos el primer ejemplo, hermanos, cuando el hombre falla. El hombre se esconde, pretende más bien esconderse. Y vemos que ellos se dieron cuenta por causa de la desobediencia que estaban desnudos y tuvieron miedo. Dice, mas Jehová, el versículo 9 y 10 vamos a leer, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, desde aquí empezamos a notar que el ser humano quiere evitar responsabilidades, quiere evitar, digamos, una vergüenza. Algunas veces hay situaciones que nos ponen, al ponernos en evidencia, nos da vergüenza, pero ya lo cometimos. Entonces, vemos esto, la primera que vemos dice, se dan cuenta que están desnudos y entonces empiezan a taparse con hojas de higuera. Entonces, luego, cuando Dios les llama, dice, tuvieron miedo y se escondieron. Aquí vemos el primer ejemplo de estas cosas que el hombre, obviamente, no quiere confrontar. Es natural, pero lo mejor es obedecer para que no caer en estas circunstancias. Tenemos un ejemplo bien clásico y ustedes que leen la Biblia yo sé que lo conocen. Bueno, uno de los que son muy clásicos, que es el pecado de Adán, que también es el que mencionamos, el pecado de Acán. En Josué capítulo 7, ustedes conocen el capítulo 6, es cuando el pueblo de Israel entra a Jericó, caen los muros y todas estas cosas. Pero Dios, recuerden, les advirtió que nada de lo que estaba en la ciudad tomaran para sí, porque era anatema, era aborrecible delante de Dios. Ya estaban advertidos. Sin embargo, Acán dice que fue atraído por algunas cosas, codició algunas cosas y las tomó. Unos lingotes de oro, un manto babilónico, y lo escondió. Pero nadie sabía. Este es bien clásico, yo creo que ya lo han escuchado muchas veces, pero es interesante. Lo escondió, ¿por qué? Porque él sabía que estaba haciendo mal. Así sucede con el pecado, hermanos. Hasta este día, puedo decir, muy pocos hemos venido al frente y hemos dicho, mira, he pecado. Algunas veces
Cuando hemos considerado que una persona está en pecado y tenemos evidencia, le tratamos de que por favor no esté al frente, porque no es buen ejemplo. Y es una de las cosas que queremos enfatizar. Al estar en pecado, no es bueno que un miembro esté participando al frente. Pero no quiero hablar específicamente solamente de eso. El pecado es pecado en todo nivel. Pero, volviendo a esto, después de años, yo he descubierto hermanos que han estado al frente, cuando en la noche han estado, como dicen, empinándose el codo, bien servidos, y después han estado al frente. Yo creo que este es uno de mis puntos, precisamente, que debemos tener integridad. La integridad es algo que se mantiene fuera y dentro de la iglesia, independiente de quién lo esté viendo. La integridad es lo que usted es como persona, que a usted mismo se respeta. Dice, no voy a hacer esto por respeto a mí mismo y al Dios que todo lo ve. Este es mi punto sobre todas las cosas. Nosotros nos debemos respeto unos a otros, nos debemos muchas cosas, pero sobre todo a Dios, que a ese no le podemos engañar. De nuevo, me parece interesante algunas veces saber cuando algún hermano anda mal y no es capaz de decir, hermano, por favor, no me pongan en la lista de servicio. Pero otra vez, no es solamente en la lista de los servicios, en todo. Hay que mejorar, hay que estar cambiando. Y vamos a ver más adelante que no se trata de que no pequemos, no. Se trata cuando uno está reincidiendo y nos gusta y estamos ahí. Entonces, pero vamos a ver este ejemplo, otra vez los efectos del pecado. ¿Qué pasó con la historia de Acán? En el libro de Josué, capítulo 8, estamos viendo los resultados, capítulo 7. Estamos viendo los resultados, pues Dios les había ordenado que no tomaran nada. Esto es una historia bien larga y tengo que resumirlo por cuestiones de tiempo. Dios les había dicho que no tomaran nada del botín porque era anatema, ya con mandamientos específicos. Pero Acán fue atraído por la codicia y lo escondió. Pues resulta, si usted lee el capítulo 7, resulta que después que habían tomado Jericó, Josué ordenó que fueran dice ahí, a ver los alrededores, a reconocer la tierra, y dijo, para lo que ha de suceder con 2,000 a 3,000 personas que vayan, considerando el otro grupo con quien se iban a confrontar. Pues lo hicieron así, se fueron como 3,000 personas, dice, y que los agarran y los derrotan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo Josué. Y se echó en tierra, dice, su cara en tierra, reclamándole a Dios, ¿qué has hecho con nosotros? Ahora todos los pueblos se reirán. ¿Qué pasará con la fama que traían de que todos los pueblos vencían? Y ahora un grupito pequeño les ha vencido. Y entonces Dios le dice, ¿por qué pones tu rostro en tierra? Hay pecado en el pueblo. Y entonces Dios le da las instrucciones que llame a todos los representantes de las tribus y de las familias, y entonces se dan cuenta. Y le dice también que el que haya tenido y que haya desobedecido, ya saben lo que le pasará. Va a ser apedreado y quemado. Hermanos, yo me pongo a pensar, si en este tiempo la misericordia de Dios no existiera entre nosotros, ¿cuántos estaríamos muertos por esas actitudes? Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que la misericordia del Señor está todavía teniendo la paciencia para cada uno de nosotros. Pero no significa que no hacemos cositas de este nivel. Hermanos, a veces nos enfocamos en la iglesia aquella, en la otra. Ayer le venía diciendo a mi esposa, vi un video de un reportaje. Alguien estaba hablando acerca de su iglesia donde se salió y dice las cosas horroríficas que suceden. Hermanos, pero no estamos exentos.
La única diferencia es que nosotros, en lo que cabe, si sabemos, no toleramos, no vamos a estar siendo cómplices del pecado. Pero, ¿qué sucede? Sucede, hermanos. Sucede en cualquier grupo. En cualquier grupo, sea social o religioso, sucede. Hay personas, y ustedes lo han visto en la televisión, en las noticias, donde sea, que promueven un programa de ayuda. Por ejemplo, ayuda para los niños huérfanos. Perfecto, es bonito. Y resulta después que los son violadores. O sea, ese es el fin de ellos, tener un grupo de niños o un grupo de personas a quien pueden acercarse para sus deseos carnales. Pero en la sociedad, muy aplaudidos. Hermanos, estas cosas son horribles, pero suceden porque somos malos. El hombre por naturaleza es malo. Y debemos, hermanos, a confrontarnos a nosotros mismos, sobre todo examinarnos. Volviendo al pecado de Acán, versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para congregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá, dice, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya a Israel? Ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Y luego continúa a Josué reclamándole a Dios. Pero obviamente Josué no es culpable. Josué simplemente es un líder que todavía al momento no sabe lo que está pasando. Versículo 13 le dice, levántate, santifica al pueblo y santifícanse para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. Mira, aquí está la respuesta del Señor. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido, aquí está la sentencia, y el que fuere sorprendido, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues se levantó y continúa. Y versículo 18, para ir adelantando, dice, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de, y da la descendencia. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y ya continúa. ¿De qué sirve en este momento ya el arrepentimiento? Ya la sentencia está dada. ¿Por qué? Porque Dios le dice, si no sacas el anatema y la persona que está en medio de ustedes, no podrán hacer frente a tus enemigos. Hermanos, este es uno de, otra vez repitiendo, de esos ejemplos clásicos de pecado en los que no hay vuelta atrás. El castigo está encima. Qué bueno sería que pudiéramos remediar algunos problemas. Hay problemas que no pueden ser remediados. Hay problemas que tienen que recibir su retribución. Volviendo al punto, si nosotros fuéramos juzgados por la ley, como en el Antiguo Testamento, ¿cuántos de nosotros habríamos perecido? Tenemos otro ejemplo, también clásico, en 2 de Samuel, el capítulo 11. Igual no lo vamos a leer por razones de tiempo,
es acerca del rey David. El rey David, ya saben lo que hizo con Betsabé. Aquí son 3 personajes importantes, más bien 4 serían, incluyendo al profeta. Que David, en tiempos de guerra, todos estaban en la guerra, dice el capítulo 11, y mientras él por la tarde salió, dice, en la terraza de su palacio, vio a una mujer que estaba bañándose, y la deseó en su corazón, y la mandó traer, pues él era rey, y durmió con ella, y después la despidió. Después de ello, la mujer le dice que está embarazada, está encinta. Viene el esposo que estaba en la guerra, Urías, y para encubrir el problema, lo manda que él vaya y duerma con ella, porque Urías viene al rey y que quiere quedarse ahí, le dice, no, tú vete y duerme, vete a tu casa. Y entonces él se resistió y dice, no es posible que mi gente esté en la guerra y yo en mi casa. Entonces él se resistió y no fue. Pero como no era suficiente, no podía tapar el problema. O sea, mire hasta dónde llega el hombre maquinando el pecado para cubrirlo. A mí me llena de enojo al ver este acto. ¡Qué injusticia! Le quita a la mujer. Luego quiere cubrir su pecado mandándolo a que se acueste con su mujer, y aquel por lealtad no va. Lealtad a su ejército. Como no puede David con ello, entonces hace una carta y la manda al encargado, al jefe militar allá, que lo pongan en lo más recio de la batalla. Y que cuando estén en los recios de la batalla retrocedan para que los enemigos le den muerte a Urías. Hermano, qué plancito más bonito, ¿no? Un pecado bien organizado, bien establecido para que nadie se dé cuenta. Hermano, no crea que hemos cambiado tanto. Y sobre todo la pena mayor es cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros hacemos el pecado y lo planificamos de tal manera, la condena es más grande. Hermano, no tenemos excusa. Estoy usando esto como ejemplo. Aunque David alcanzó misericordia, pero las consecuencias, ustedes las saben. Ustedes saben cuán difícil le fue a David, porque le profetizaron las cosas que habría de hacer. Dice, porque tú lo hiciste a escondidas, pues tus hijos lo harán a la luz del pueblo. Hermano, el pecado tiene consecuencias. Y fíjense que pensando, ¿por qué las personas no declaran sus pecados? ¿Qué es lo que sucede? Hay que taparlo mentira con mentira para poder evitar la responsabilidad. Y al final, siempre se descubre. Al final, siempre se sabe. Yo recuerdo ahí en los años, digamos, finales de los 70, las revoluciones que se dieron en Latinoamérica, que habían golpes de Estado, y entraban militares y quien fuera. Pues yo no entendía eso, y ni lo entiendo, pero me pongo a pensar las consecuencias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Después que ha evolucionado la sociedad, a estos señores que hicieron esas cosas cuando tienen 60, 70 años, los llevan a juicio. Hermano, qué triste, pero es la consecuencia de sus errores. El pecado es así, tarde o temprano nos va a pasar cuentas. Estaba últimamente viendo lo que sucedió con este señor Fujimori. En su tiempo fue famoso, destruyó, casi que eliminó al Sendero Luminoso. Pero después, hermanos, ¿qué está pasando con él? Yo no sé quién tenga la razón, pero por algo está preso. Entonces, yo me pongo a pensar a mí mismo, hermanos, si yo cometo o he cometido errores hace 30, 40, 50 años, que otra de las cosas que está descubriendo los crímenes es la tecnología. Si usted ve en las noticias, hay personas que han asesinado y han escondido la evidencia. Pero ahora la tecnología los está descubriendo. 60, 70 años a comenzar su castigo. ¿Ustedes creen que van a salir? Ahí van a morir. Hermanos,
estas cosas nosotros debemos evitarlas. Obviamente no estoy hablando de asesinato, no estoy hablando de... Pero en lo que cabe, hermanos, evitemos el pecado, confesemos nuestras culpas delante de Dios. Porque volviendo a David, aunque le costó mucho sufrimiento, pero él reconoció su pecado. Él se arrepintió, él lloró implorando clemencia a Dios, porque lo que él había hecho, sabía que era digno de muerte. Recuerden la misma historia ahí en 2 de Samuel capítulo 12 creo que está, a donde el profeta Natán le dice lo que había sucedido, que en la mañana lo mencionamos en la clase. Y entonces la respuesta de David, ¿qué fue? Oh, dice, tal hombre es digno de muerte. Estaba juzgando rectamente, pero no se daba cuenta que era de él que estaba hablando. Era el profeta, le estaba diciendo y le dijo, ese eres tú. Recuerden la historia cuando dijo que el hombre rico tenía mucho ganado y tuvo visitas y entonces no quiso tomar de lo suyo, sino que tomó la única ovejita del vecino, que era la única que había cuidado. Y dice, la tomó y la dio para darle de comer. Y entonces fue cuando David juzga y dice, oh, tal hombre es digno de muerte. Y dice el profeta, ese eres tú. Hermanos, hay historias tan feas en la Biblia, y sobre todo con el liderazgo, pero no importa aquí, lo que yo quiero es que nosotros aprendamos a resolver nuestros problemas, que aprendamos a reconocer nuestros errores, pero sobre todo no reconocerlos, a resolverlos, a apartarnos, a pedirle perdón a Dios. Pues eso es lo que buscamos, hermanos, si todos somos pecadores de alguna manera. Y eso es lo que vamos ahorita. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, ¿en qué estamos? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? ¿Qué pasa? En realidad, como humanos, somos pecadores. Pero hay situaciones en las que Dios, como dije al principio, nos condena con más rigor por la acción, porque lo meditamos, porque lo planificamos, porque hacemos un plan de ataque y un plan de defensa y un plan de protección. Hermano, el ejemplo de David. Esos pecados son reprochables delante de Dios y tienen mayor condenación. Pero sobre todo cuando nosotros no nos arrepentimos. Pero ahora volvamos a que sí somos pecadores. Hermanos, una cosa es que cometamos un pecado y otra cosa es que seamos pecadores. Pecadores cuando usted está reincidiendo en lo mismo día a día y no se aparta de él. Eso es diferente. Pero a veces, le voy a decir, hay otro tipo de hermanos que a veces vienen ahí se sienten culpables porque tuvieron una situación difícil. Sea de enojo, a una discusión con familia, con compañeros de trabajo, y se sienten culpables delante de Dios. Hermanos, Dios nos conoce y tiene misericordia. Simplemente orémosle al Señor y Él nos perdona. Pero si estamos reincidiendo en el pecado y no nos apartamos, esa ya es otra cosa. Ahí nos convertimos en pecadores. Ahí nos convertimos en esclavos del pecado. Hermanos, no podemos
estar sirviendo al Señor y andando en pecado. Cualquiera que sea. Cada quien conoce sus debilidades, cada quien conoce sus flaquezas, pero esa no nos dice que estamos justificados delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cortar ese camino que nos lleva a la perdición. Hermanos, estamos rodeados de pecado en este mundo. Cada día nos sorprende. Cada día Satanás está queriéndonos envolver. Pero nosotros también tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos guía para poder librarnos de esas situaciones. Pero a veces, hermano, el pecado es tan atractivo, así como el árbol del bien y el mal. Y a la mujer le dio, no pudo resistir y comió. Y al hombre le dio y también comió. Hermanos, de esta manera nosotros pecamos, porque a veces somos atraídos y seducidos, como dice Santiago, y luego damos a luz al pecado. Y con el pecado, la muerte. Porque es el pago del pecado, es la muerte. Hermanos, no podemos ocultar nuestras culpas, sobre todo delante de Dios. Para el Señor somos como cuando usted va y se toma una radiografía, no una radiografía, ¿cómo se llama ya esas otras tomas que son más fuertes? Entonces, estamos desnudos delante de Él. A Él no le podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar unos a otros, pero a Él no podemos. Otra vez, es diferente cometer un pecado a ser pecador. Cometer un pecado podría considerarse como un accidente. Ser pecador es hacerlo de continuo. Es diferente. Ahora, no justifica ni lo uno ni lo otro, pero es muy distinto accidentalmente caer en una situación a estar continuamente en esta situación. Hablando de esto, si usted ha ido a corte, yo he ido por ticket de velocidad, y fíjese que una de las cosas que el juez considera es su récord. Desafortunadamente, por velocidad me han agarrado, y no porque yo sea loco por manejar, sino que las circunstancias, pero bien, no me justifica. Pero el juez, cuando mira el récord de uno, dice, primera vez que vienes aquí. Entonces el juez es considerado. Pero, ahora le voy a decir al revés, las personas que manejan intoxicadas, lo agarran una vez y tiene consecuencias. Bien, arregla, y que no es barato. Pero lo agarran la segunda vez, ¿usted cree que el juez lo va a tratar igual? No, le añaden la que ya sucedió. Dice, este ya no es la primera, este no entiende, le la vamos a poner más durita. Y hay unos que caen con tercera, ya iban a la cárcel. Hermanos, Dios también nos juzga de esta manera. Accidentalmente podemos caer en un pecado y Dios puede perdonarnos. Pero si nosotros estamos cayendo y cayendo y cayendo, no. Aún su misericordia está con nosotros, pero las consecuencias van a ser mayores. Cada vez que nosotros cometemos pecado, las consecuencias son mayores y son mayores y son mayores. Por eso vimos el ejemplo de David. David es un pecado realmente muy, muy, muy grave. Así que, hermanos, si los hombres consideran esas cosas, Dios cuánto más. Las posibilidades de nuestro castigo depende cuántas veces nosotros caemos en el mismo error. Pero vamos a ir a lo que el Señor en realidad quiere de nosotros. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Hermanos, a veces requiere un poco de sacrificio humano para elevar nuestra capacidad espiritual.
debemos sacrificar el hombre natural para que podamos ser fuertes en el aspecto espiritual. Luego ahí mismo en el capítulo 6, 16 en adelante también quiero que leamos. Perdón, no es 5, 16. No es 16. 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Me llama la atención. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que quiere decir que nosotros, aún siendo cristianos, tenemos esa atracción de carne. No podemos negarlo. O sea, no podemos decir que soy cristianito y yo estoy exento. No, debemos cuidar nuestra salud espiritual. No podemos decir, porque soy cristiano, porque tengo tantos años, yo no voy a caer en pecado. ¿Cómo no? Usted es vulnerable igual que yo. Entonces, reconozca a usted mismo cuáles son sus debilidades, qué son aquellas cosas que pueden acarrear pecado y a usted le gustan. Evite la oportunidad de que usted caiga. Y luego versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hermanos, no podemos ignorar que aún siendo cristianos, aún viviendo los años que hayamos vivido en el cristianismo, no tenemos la capacidad de pecar. Sí, podemos pecar. Pero una de las cosas más importantes, si caemos en pecado, debemos apartarnos de él. Por lo tanto, no podemos ocultar el pecado porque a Dios le es visible. Por lo tanto dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, está diciéndole a cristianos, está diciéndole la posibilidad que hay de ser pecador. Pero nosotros, dice, porque somos guiados por el espíritu, entonces debemos apartarnos de eso. Vamos a continuar siempre. Una de las cosas que yo he considerado, el pecador no arrepentido, estoy hablando el que es cristiano y no se arrepiente, es como el que se cambia la ropa y no se baña. Porque, como dijo Jesús, les dijo a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados, y está hablándole por las tradiciones y las cosas que hacían. Y dice, porque están muy bonitos por encima y llenos de huesos de muertos por dentro. Cuando uno está en pecado y no se aparta de él, nosotros venimos y estamos en la iglesia, otra vez estamos cubriendo la apariencia. Estamos cambiándonos la ropa de encima, la que se ve. Pero la que no vemos es la que Dios ve. Por tanto, hermanos, esto es lo que más debemos cuidar, aquella que los hermanos no ven. Que no nos importe tanto el qué dirán, porque muchas veces cuidamos eso. Y es interesante, hermanos, en lo que cabe estemos bien con la gente, con los hermanos. Pero más importante es que estemos bien con Dios, delante de Dios. Muchas veces nosotros no vamos a coincidir con lo que las personas quieren y desean y esperan de nosotros. Pero si somos aceptos delante de Dios, esto es más importante. A veces la gente también nos puede juzgar injustamente, pero otra vez, si nosotros tenemos conciencia que Dios nos acepta con ese estilo de vida, estamos bien. El asunto es que algunas veces también las personas tienen razón. A veces nuestro testimonio no es el que un cristiano debe dar. A veces hay cosas evidentes para los demás y dicen, ¿y este es cristiano? Yo no lo sabía, porque lo que hace no lo deben hacer los cristianos. Hermanos, estas cosas son interesantes. Y si los hombres lo saben, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Claro que sí. Por tanto, hermanos, no se trata de condenar, no se trata de excomulgar, se trata de que nos apartemos del pecado, que nos arrepintamos, que busquemos al Señor de una manera digna,
con integridad, como dije al principio, no pretendiendo aparentar lo bueno, no, siendo buenos, siendo reales, siendo la apariencia sea la misma por dentro. Vamos a leer allá en Proverbios capítulo 28, ya vamos a ir terminando. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ya ustedes que saben de la Biblia seguramente ya van a recordar. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el método, esa es la práctica. O sea, no significa que usted no pudo haber pecado, que no peca, pero dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Volviendo al ejemplo de Acán, ¿qué pasó? Hubo consecuencias. Y hasta que sacaron al culpable del medio, Dios volvió a darles las bendiciones que podían haber tenido. Hermanos, muchas veces las bendiciones del Señor se alejan de nosotros porque nosotros somos desobedientes. Porque nosotros en realidad no queremos confesar nuestras culpas y estamos pensando que nadie se da cuenta, que nadie sabe. Ahí también en Salmos capítulo 139, versículos 7 y 8. Salmo 139, 7 y 8 dije. Esto está hablando acerca del pecador que reconoce la presencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Allí tú estás. Hermanos, esto es lo que el proverbista, el salmista dice. No nos escondemos de la presencia de Dios. A donde quiera que vayamos, allí está la presencia. Por eso dice, a donde quiera que vaya, si subo, ahí estás. Si me hago mi estrado en el sepulcro, ahí estás. De nuevo, la presencia de Dios es infinita. Y por tanto, aunque tratemos de escondernos, es imposible. Pero sí es posible alcanzar misericordia, que ahí ya lo dijo, a través de confesar nuestras faltas y otra vez apartarnos de él. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 18, está dando la reconciliación al pueblo. Isaías 1, 18. Está hablándole al pueblo de Israel porque en realidad están aparte, se han alejado. Dice, venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto está diciéndole al pueblo de Israel, pero tampoco significa que no es para nosotros. Hermanos, esa misma sentencia es para nosotros cuando no nos arrepentimos. Siempre me he hecho la pregunta, de nuevo, ¿por qué los hombres no confiesan sus pecados? ¿Por qué? Porque crean más problemas, pero no los confrontan y al final siempre resultan enfrentándolo. Le voy a dar un ejemplo. Un hombre o una mujer, porque ahora ya no es solo de los hombres, la infidelidad casi que es de ambos lados. Si un hombre es infiel a su esposa y lo confiesa, se descubre lo que está haciendo. Y si se descubre lo que está haciendo, va a tener problemas con su esposa.
ya su familia empieza a deteriorarse y ahí vamos a ver si la esposa lo perdona o no lo perdona. O digamos, en el caso si fuera la esposa la que ha sido infiel, igual. Usualmente el esposo no perdona a la esposa. Es más fácil que la mujer perdone al hombre y no la mujer. La mujer perdone al hombre y no el hombre perdone a la mujer. Pero no es ese el punto. Lo que yo entiendo, cuando alguien cae en pecado de esta clase, no quieren darse a conocer. Pero mañana, pasado mañana o el otro año, usted se va a dar a conocer. Porque el pecado jamás va a ser oculto por toda la vida. Por tanto, hermanos, el mensaje no es para condenación, el mensaje es para arrepentimiento. Pero para el arrepentimiento se necesita que confesemos nuestras culpas delante de Dios. Hay algo que a mí siempre me llama la atención y es cuando a Jesús le traen a aquella mujer adúltera y le dicen, maestro, hemos hallado a esta mujer en el acto de adulterio. Y le dice, ¿qué dice la ley? Otra vez entonces ellos le dicen que tiene que ser apedreada. Ajá. Y dice que él escribía en la arena. Y entonces también les dijo, bueno, cada uno de ustedes, el que esté sin pecado, que sea el que tire la primera piedra. Y cuando él se levantó, dice que todos se habían ido de uno a uno. Cuando a la mujer le preguntó y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Yo tampoco te condeno. Pero está lo más importante, vete y no peques más. Hermanos, esa es el desarraigo del pecado. Evitar pedir perdón y dejar de seguir pecando. Porque mucha gente dice, mira, los que la condenaban, ¿en dónde estaban? Pero Jesús tampoco no le dice, vete así nomás. No, le dice, vete y no peques más. Hermano, ese es el mensaje. Si nosotros hemos pecado, dice que abogado tenemos, ahí en 1 de Juan, también en el capítulo 2, dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay excusa para cada uno de nosotros al cometer pecado. Debemos arrepentirnos, debemos buscar la confidencia de Dios para que nos perdone, pero otra vez un corazón realmente íntegro. No esté buscando agradar a los hombres, no esté buscando también qué dirán. No, al fin la gente siempre va a hablar, al fin siempre vamos a pensar, pero una de las cosas que debemos asegurar que nuestro tiempo sea provechoso en esta tierra para que cuando el Señor venga también tengamos parte en el reino de los cielos, porque si no, en vano hemos estado aquí juntos. Hermanos, debe ser esa nuestra esperanza. Y si esta tarde alguien se siente aludido y siente que en realidad ha fallado al Señor, esta es la oportunidad. Hermanos, no estamos ni nosotros ni el Señor para condenar. Como dije, la misericordia del Señor es más grande que en los tiempos de la ley. En los tiempos de la ley el que pecaba moría irremisiblemente. Ahora no, el Señor nos ha dado la oportunidad. Y recuerden cuando los discípulos de Jesús le dijeron, porque no fueron recibidos en Samaria, que si quería que descendiera fuego para que los quemara. ¿Por qué Jesús les dice, no saben ustedes de qué espíritu son también en otra parte? Porque Jesús no vino a que la ley fuera tan dura o que sus mandamientos fueran tan graves como los de la ley. Durante la ley esas cosas se aplicaban, pero cuando Jesús vino las cosas cambiaron, porque Él dice que tiene paciencia, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús está esperando por cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.